Muy buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa, La Costumbre. Domingo, como siempre, casi 17 años ininterrumpidamente. Luis Manuel Piantini Muni y un servidor Ezequiel Molina Izardo estarán compartiendo el programa desde la plataforma Zoom con el economista Emil de Boirí. Yo tengo entendido que Emil es dominicano, le parece que tiene tantos años en Estados Unidos que ya uno cree que no es dominicano. Dominicano es pura cepa. Él nació por aquí, se fue temprano, nació aquí. Buenos días, Emil. Muy buenos días, saludos a ustedes, gracias por la oportunidad y el honor. Emil, discúlpame, pero ¿dónde tú naciste en República Dominicana? Yo nací en Ottawa, Canadá, pero me crié en la República Dominicana. Legalmente nunca he podido descifrar, tenía en mi época de vivir allá cédula y licencia y acta de nacimiento y todo eso, pero ya son 60 años, ya yo soy, fíjate, la gente me pregunta, Emil, ¿de dónde tú eres? Yo siempre le digo, mira, nací en el Canadá, a los 2 años vivía en Detroit y Filadelfia, donde mi papá, el doctor Emil de Boirí, gastroenterólogo, estaba haciendo sus estudios. En el año 69 regresamos a la República Dominicana, hice mi colegio en el Colegio Loyola de la capital, en el 80 me fui a estudiar a Boston y en el 89 ya vivo en los Estados Unidos. Entonces, ¿de dónde soy? No, y además es raíz cibaeña. Sí, Santiago es Santiago. Bueno, Emil, tú eres americano. Tú eres americano, Bueno. tú eres americano. Un saludo afectuoso. Un saludo afectuoso a Emilio, un saludo afectuoso al pueblo dominicano, que Dios me los bendiga. Gracias por estar en el programa, Emil. En esta época tan difícil para el país y para el mundo. Vamos a aprovechar, Emil, para que hablemos de la economía mundial, porque Emil, Sí. desde donde Sabes su que oficina investiga. el papá y Emil de es un Emil- investigador económico. El papá de Emilio fue mi médico cuando yo tenía como 20 y pico de años. Eso fue el otro día. Bueno, ya tú sabes. Doctor con una capacidad tremenda, buenísimo. Un médico capacitado. Ahí anda todavía con sus 85 abril. Bueno, dime tú. ¿Vive aquí? Sí. Sí, mi papá y mamá están los dos vivitos y coleando. Ay, qué con la rico. esposa, dando trabajo. Ahora me lo traigo todo el mes de noviembre, me lo traigo para acá, para la 2. Oh, qué bien, qué bien. Mira, la situación a nivel global. Vamos a empezar. Vamos. ¿Qué está sucediendo? Lógicamente ya tenemos desde el mes de febrero de este año una invasión rusa en Ucrania. Eso ha creado un sinnúmero de situaciones sociales, geopolíticas y lógicamente económicas. La situación que vemos hoy, ya adelantándonos a una tragedia que ha sucedido por los últimos 8 meses, 7, 8 meses, ya sí, casi 8 meses, es una situación que ha traído, por ejemplo, en la Comunidad Europea. ¿Qué ha sucedido en la Comunidad Europea? Bueno, la Comunidad Europea, su dependencia en el área de energía, vemos que a través de la compañía rusa Gazprom, que es la famosa que hace la distribución del gas natural, pues tiene en jaque a la Comunidad Europea, sobre todo en la parte norte de Europa, Alemania y esa área, que es donde va el gasoducto, es donde va ahí, y en este momento está suspendido el despacho, por lo que los rusos dicen por mantenimiento, pero por un estudio que se hizo en una institución mundial, dijo que no, que era más como un piraterío, como algo hecho, como decimos en la República, a propósito. Entonces tenemos esa situación, eso aumenta los costos de energía, eso aumenta los costos de todo en Europa, y gracias a Dios, pues los commodities, los granos, que se pudo resolver la situación con Ucrania porque tuvimos presos más de 18 millones de toneladas de granos de sorgo, maíz, que en el medio de la invasión pues se vio, imagínate, Ucrania, el productor, casi un 22% de granos a nivel mundial, y esos presos ahí aguantado esa cosecha, ya finalmente ese flujo se ha podido ir manejando y ha bajado los precios de los commodities. La otra situación que está sucediendo a nivel mundial es los aumentos de las tasas interbancarias
por parte de los bancos centrales. Empezamos con Asia, nos vamos con Japón. Japón tiene una situación de que hoy el yen a 146 yen por un dólar es su nivel más alto o más devaluado ante el dólar en los últimos 24 años. Una situación crítica. Nos vamos entonces con la parte en Europa, todos los bancos centrales, Inglaterra. Vamos a hablar un poquito de la primer ministro Truss de Inglesa, que en su primer mes, ha hecho de todo y ha tenido que deshacerlo todo, empezando con una política de impuestos sobre la renta, en un discurso muy populista, muy político, muy de su campaña, y en el momento de la verdad, pues tuvo que echarse para atrás y cancelar eso. Otra cosa que está haciendo el Banco Central de Inglaterra es la recompra de bonos. Recogen los bonos emitidos, ponen libras esterlinas en el mercado tratando de amainar la otra devaluación, crisis caótica que ha tenido la libra esterlina. En mis 29 años haciendo el programa de Teo en el matutino, que para descanse, nunca yo había dicho que la libra esterlina había llegado a $1.05, como lo vimos la semana pasada. Entonces eso es crítico, una situación muy difícil. No es como están diciendo, ahora me están enviando, como te deben de enviar a ti, Manuel, también, los memes, que la banca está quebrada en Inglaterra. Nada de eso, nada de eso. Los bonos del Tesoro de Inglaterra, ahorita estaba viendo la cotización a lo que cerraron hoy, y los treasuries ingleses en libra esterlina están a 95, a 98, o sea que están muy, muy bien posicionados. Esa es la situación ahí en Europa. Entonces aquí en América, pues la situación en los Estados Unidos, todos la conocemos, una inflación. Hoy la sesión de la Bolsa de Valores de Nueva York fue un roller coaster de los típicos, que los futuros estaban arriba cuando a las 5:30, 6 de la mañana, se esperaba un número de inflación de un 8.1%. Ese era el consenso de los economistas, que no han pegado uno en todo el año. El consenso nunca ha dado con el número que sale la inflación, porque por muchos años este país no tenía inflación, que era un 2% de inflación de mentira, pero no había inflación. Entonces ahora el tema es inflación. El asunto fue que salió a 8.3 y cayeron los futuros a 500 puntos abajo en el promedio del Dow Jones. El mercado terminó arriba hoy, casi arriba a 900 puntos. O sea que esa es la situación que vemos. Sí, dale. Mira, ¿Por dónde entramos? Emil, tú has narrado toda esta problemática que hay en el mercado internacional, que es un caos creado por un liderazgo mundial sumamente malo, pésimo. Yo nunca había visto un liderazgo mundial tan más pésimo como este para enfrentar una crisis como la que tenemos arriba. No, la han provocado peor. La han provocado por malas políticas públicas. Exacto. Porque la dependencia de Alemania, de Rusia, en términos energéticos, ese es el error más grande que cometió la Merkel. La dependencia de los Estados Unidos todavía de los árabes es el error más grande que ha cometido Biden cuando al principio de su gobierno prohibió la expansión de la exploración petrolera y de gas en las arenas estas, y eso le dio nuevamente el mercado a los árabes. Inclusive, él quiere empeorar la situación ahora, creando un problema con Arabia Saudita, y tirando a Arabia Saudita en brazos de los chinos y de los rusos. Pero hay cosas que uno no se explica de lo que está pasando. El otro elemento que tú hablas es de la parte monetaria. Esta inflación fue provocada por los propios bancos centrales y el gobierno de Biden, cuando Larry Summers, que sí ha pegado, Emil, y mientras por Trump estaba con su política expansionista y que yo qué, Larry Summers le dijo, tengan cuidado que se nos viene una inflación y se nos viene una recesión. Efectivamente lo que ha pasado. Y eso lo dijo Summers en el 2021, en enero, cuando estaban presentando el proyecto de ley de la nueva política de la ayuda financiera de Biden.
después que Trump había aprobado uno en diciembre. Sí. Este lío que hay a nivel mundial es consecuencia, como es el cambio climático, que también es una consecuencia de la actividad del hombre. Pues este lío es una consecuencia de las malas políticas públicas que han aplicado los países desarrollados. Digo, yo no sé si tú estás de acuerdo, pero yo vengo con ese cancón de hace rato. Cuando se abrieron los aeropuertos, tú sabes, como tú, como yo, vivimos montados en las guaguas voladoras. Cuando se abrieron los aeropuertos, antes de la pandemia, un mundo normal, 2 millones y pico de personas pasaban por los aeropuertos de los Estados Unidos, todo normal. Cuando pasa la pandemia, se reparte todo este dinero, se convence de la forma que se está ayudando económicamente a un altísimo porcentaje de la mano de obra americana a que no tienes que trabajar porque yo te voy a cuidar, yo te voy a enviar 600, 700, 800, dependiendo de en qué estado tú vivías, y por tu esposo, por un hijo también, y juntando muchísimo dinero. Y cuando uno decía, la tasa de desempleo subió mucho, y uno decía, ¿dónde están los desempleados? Y la misma gente decía en visita, decía, tú nada más tienes que ir al aeropuerto. Sí. Toda esa gente que nunca y por eso ahora vemos las peleas en los aviones, por eso ahora vemos el tipo de nada del ser humano, todos los seres humanos, o sea, vemos un grupo de seres humanos que no somos ni mejores ni peores, pero estamos acostumbrados por nuestro trabajo, por nuestro diario vivir, a estar en aeropuertos, a montar en aviones, la disciplina, el protocolo, todo eso. Pero hay gente nueva que está volando por primera vez felices, por el que le han llenado los bolsillos, y ahí es donde ha venido ese gran cambio. Eso no existía. Esa disponibilidad, entonces, esa disponibilidad de efectivo, de poder adquisitivo, no existía a esos niveles. Y ahora todo se vendió, todo se compra, todo el mundo viajando, todo el mundo, los hoteles no cabe nadie, los parques, los Disney, todo. Y entonces eso les llaman inflación. Yo tuve la oportunidad de estar el mes de julio en Italia. Óyeme, los Estados Unidos estaban vacíos porque estaban todos caminando por Florencia, todos estaban allá. No, También, y aquí la remesa y el turismo ha aumentado enormemente producto de eso también, ¿tú me entiendes? La remesa... Eso cuando entremos en el tema de la República. Emil, aquí entraron en el mes de septiembre más o menos 240,000 norteamericanos como turistas. En el mes de septiembre. Norteamericanos. No incluye ahí los dominicanos residentes en Estados Unidos. Solamente de origen norteamericano. Más de 240,000. Eso es con una Ucrania cerrada y con una Rusia cerrada, que son grandes visitadores a la República. Sí, los rusos llegaban antes de la guerra entre 20,000 a 25,000 mensual. Pero además septiembre no es un mes turístico. Pues la gente le sale huyendo a los huracanes y ya el verano los muchachos ya se fueron a la escuela y, o sea, septiembre, octubre, noviembre a finales y comienza un poco y ya diciembre hasta abril. Así es. Mira, Emil, yo estoy de acuerdo creo que los tres estamos de acuerdo en la parte de lo que dijo Larry Sommer, lo habíamos dicho, pero sin embargo, yo te quiero hacer la pregunta. En el caso de Europa le ha afectado más la forma en cómo ellos se han inmiscuido o se han integrado al problema de la guerra, de enfrentar a Rusia, o la pandemia le creó más problemas. ¿Cuál de los dos casos le creó más problemas a Europa? Bueno, la pandemia le creó un hoyo grande, una zanja grande. Del punto de vista, acuérdate que España recibe 60 millones de turistas al año, Italia por igual. Y por 2 años no había un turista. Bueno. O sea que todos esos ingresos se fueron a cero. Cuando estuve en julio y cuando estuve en enero, yo hablaba con el taxista y el portero, cuéntame, dice, señor de Guarí, aquí no había nadie. Aquí no vino, por 2 años aquí no vino nadie. Entonces eso hizo una zanja muy fuerte. Desde la parte de ingreso, de la parte de desarrollo, de inversión de capital
de expandir el hotel con nuevas computadoras, todas esas cosas, todo eso desapareció porque desapareció su fuente de ingreso principal. Y no hablemos de Inglaterra, sobre todo con el cierre de cerrando todo lo que era Soho ahora, que son 10 millones de personas, cerrado, ahí no se puede entrar ni o sea, fue una cuestión muy, muy difícil. Entonces, cuando todo el mundo, no Europa, no, todo el mundo, cuando llegamos a enero de este año, dijimos, uff, qué bueno, ya podemos salir, ya que si la mascarilla no tanto, que los aviones sí, que aquí no, y en febrero, boom, una guerra. Lo que uno menos estaba esperando era que después de la pandemia uno iba a tener un respiro, esto iba la gran recuperación después de la recesión del 27, de todo eso desapareció con la llegada de la guerra. A Europa le afectó mucho. A Europa le afectó mucho, mencionamos ahorita su dependencia en la parte de energía, mencionamos Macron, el francés, que dijo que él era que iba a negociar y fue a Ucrania. Fue de los primeros líderes mundiales que fue a Ucrania y Putin le dijo, tú estás con el otro y no estás conmigo. Todas las negociaciones con nosotros se cierran también. Entonces, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de intercambio comercial, Europa se ha visto muy afectada. Ahora bien, esa zanja del turismo que perdieron por 2 años, la están creciendo, la están recibiendo de nuevo con creces, pero ha quedado. Y la otra cosa muy importante, cada vez que mencionemos Europa, para los que nos ven y nos escuchan, recuérdense que Europa no es una sociedad de consumismo, como los Estados Unidos, como la República Dominicana. Europa no salió el Apple 14 Pro, que sé yo qué, y todo el mundo suelta el 11 y compra el 14. No, Europa no es así. Europa una vez, Apple hizo un download de un nuevo sistema operativo cuando todavía tenían el 6. Oye eso, el 6. Y en Francia le impusieron una demanda nacional a Apple porque el download era para frenarle la actividad de la batería, la vida de la batería. Y cuando usted iba a la tienda de Apple, le decía, no, pero lo que queremos es que usted entregue el 6 y compre el 7, el 8, no me acuerdo cuál era. Y el francés le dijo, no, nosotros no funcionamos así. Entonces eso en Europa es lo que lo ha aguantado a ellos un poco. Son muy conscientes, no hay jipeta, no hay solo Mercedes-Benz, no viven de esa forma, todos son carritos chiquiticos, con un consumo de energía y de combustible muy bajito. Un galón de diésel son el equivalente a $7. O sea que ellos son muy, muy tranquilos en eso. Entonces el crecimiento económico en Europa son números pequeños, por debajo de un 5%, son cosas muy pequeñas, y a eso le ha afectado que Inglaterra, por ejemplo, ha llegado a una inflación de un 10-11%, con un consumo muy pequeño, y todo tratando de reactivarse, y eso le ha hecho la vida muy difícil, la situación económica muy difícil en países, y hasta en los mismos, señores, Alemania. ¿Quién dijo, como acaba de decir Luis Manuel, quién dijo que Alemania tenía que estar negociando, pidiéndole cacao a los rusos? No es imposible. Alemania fue que se inventó el cuento. Bueno, ¿te iba a decir algo? No. Vamos a hacer una pausa. Con Europa ahorita. Vamos a hacer una pausa y en el regreso yo voy a dar mi opinión sobre esa parte de Alemania, la dependencia que Luis Manuel habla. Que él tiene razón, pero yo quiero dar mi versión y tú me das tu opinión a partir de lo que yo diga. Quédate en línea, por favor, Emil, porque este programa tú tienes que terminarlo junto con nosotros. Y ustedes, amigos, quédense ahí tranquilitos. Déjennos hacer una pausa para algunos anuncios comerciales y venimos de una vez. Continuamos Agenda Económica con Emil de Guarí desde Plataforma Zoom y desde Carolina del Sur. Manuel, te iba a decir algo. Bueno, no, o sea, con Europa y con Alemania,
Emil, que el motor de Alemania también es sus exportaciones. Y el problema de la cerradera con China, eso lo ha afectado muchísimo también, tú sabes. Además, todos esos países ex repúblicas tenían mucha relación a nivel de las medianas y pequeñas empresas con Rusia. Había mucho comercio en el flujo de insumos, materia prima, artículos semiprocesados, en esa área. O sea que este problema de esta guerra ha también afectado en la parte industrial a las pequeñas y medianas empresas. Y por eso tú ves Europa como está, pero Europa viene también languideciendo desde hace una época, desde prácticamente antes de la crisis famosa financiera, y Europa lo que tenía era crecimiento muy pobre. Claro, así mismo. Así mismo tenemos esa situación y como muy bien mencionas, un factor que ahorita volamos en Asia fueron los grandes encerramientos de las ciudades en China. Y eso también tuvo que ver muchísimo con el nivel de inflación que estamos viviendo hoy, porque hubo muchísimos insumos, muchísimos, bueno, de ropa, materiales, chips, los famosos chips de los carros. Mira todo lo que ha sucedido, cómo ha variado la industria automovilística al día de hoy debido a ese encerramiento que por casi 2 años no salió un furgón de China. Y recordemos que un Shanghai Haina, que antes de la pandemia, un 40 pies costaba $2.500, $3.000 el furgón de flete, llegó a costar $18 y $19.000. Sí. Entonces esos $19.000, ¿quién lo paga? Lo pagamos los consumidores. Y ahí vienen también los niveles de inflación. Hoy se han devuelto los precios, se ha arreglado mucho. Se ha bajado. Hay una disminución en la demanda también de furgones. Y ahorita un Shanghai Haina debe de andar por los 4.000 y pico. Así mismo, 4.000 y pico. Bueno, el último precio que vimos de Shanghái, nosotros, los importadores, fueron 8.000, 7.000. No ha llegado todavía a 5.000. Bueno, en el caso nuestro, no sé si otros importadores han tenido ya esa experiencia de 5.000. Yo vi un análisis, estaba en 4.500, como dice. Podría ser que haya algo. Por ahí que anda, sí. Pero tal vez no para el Caribe. El Caribe siempre es más cara las cosas. Exacto. Mira, Emil, te decía entonces, a partir del asunto de que entendemos o se entiende un análisis ya un poco frío y un poquito ya en el momento, decir que la Merkel se equivocó cuando se puso a depender energéticamente tanto de Rusia. Eso se ve ahora, pero tal vez ella lo vio desde un punto de vista en un ambiente de armonía, donde nunca pelearé con Rusia porque no necesito pelear con Rusia. Pero Europa o fue miope, o fue idiota, o sencillamente se vio obligado a meterse en el asunto de la guerra, haciéndole caso a un interés que desde mi punto de vista es muy particular de beneficio para los Estados Unidos. Porque no le vi sentido en ningún momento, siempre he tenido la misma posición, por qué Europa se metió en el asunto de la guerra sin necesidad. Entonces yo creo que a partir de ahí sí vamos a analizar que Alemania cometió el error de depender energéticamente de Rusia. Pero si lo vemos desde un punto de vista donde hay armonía permanente, no tiene ningún tipo de error eso. No sé lo que tú piensas. Ok. Sí, definitivamente errores políticos, pero también recuerda que son países que los Estados Unidos ahora que tienen 500, 600 años, o sea, somos una región más nueva en el mundo, ¿no? Pero en Europa, estos países que tienen siglos y siglos, que han pasado estas grandes guerras, participar o apoyar o opinar sobre una guerra tan cercana a ellos, es como parte de su DNA, es como parte de territorial, medieval, de esa época, ¿no? Y hoy tiene unas consecuencias políticas, tiene unas consecuencias económicas, tiene unas consecuencias como decían el otro día, estábamos en una conferencia,
y había un señor, un economista americano que decía, don't poke the bear, no enchinche al oso, no lo enchinche, que él está ahí acostado, pero va a haber un momento que se va a levantar y te va a dar un golpe, te va a hacer daño. Y eso es lo que los países que han sido abiertamente, pero Estados Unidos no, porque el problema Rusia-Estados Unidos eso es eterno, pero como tú muy bien dices, por el intercambio comercial, por la dependencia de energía, como el caso de Alemania, a lo mejor, yo estoy de acuerdo contigo, debió de manejarse de una forma un poquito más. Se habló muchísimo, todavía se habla, yo creo que ya hace mucho que no se menciona, pero al principio se habló muchísimo de la diplomacia. Y eso lógicamente pues no llegó a ningún sitio porque este señor está incentrado, está obsesionado con lo que él quiere hacer y lo está demostrando, aunque no está ganando a la velocidad y el número de muertos y todo eso. Y el otro problema también que está teniendo es interno en Rusia, que por primera vez, yo creo que en muchísimos años, estamos viendo protestas públicas dentro del territorio ruso. ¿Tú te acuerdas que a la reina Victoria le decían que era la abuela de Europa? Porque inclusive el zar de Rusia era nieto de ella. ¿Ves? Exacto. O sea que, y además, entre los alemanes y los rusos también ha habido mucha, y los ingleses principalmente, porque después los franceses, los españoles, eso es otra cosa. Pero tú nunca pones tu país a depender energéticamente de otro país. Ese es el error más grande. Cuando tú dependes totalmente, cuando esto es totalmente vital para el hogar, para la industria, para todo es vital el sector energético. El mayor error que tú puedes cometer es que depender de un solo país en términos energéticos. Eso fue una estupidez grandísima. Y lo dije desde que comenzaron con esa política de la Merkel, lo dije, que se metió a presidirla un ex primer ministro alemán, fue el presidente de esa empresa, ¿no entiendes? Del gasoducto, y ahí se ve que había una mancuerna a nivel político, pero el daño que le ha hecho a su pueblo, a su país, ha sido enorme, y a Europa. Créeme, hoy se están dando en la cabeza mucha gente, créeme. Pero mira, y no fusilan por eso. Las cosas no son fortuitas. Si Merkel estuviera todavía gobernando en Alemania, no se mete Alemania en contra de Rusia. Y Rusia tampoco hubiese hecho nada de invadir a Ucrania si tuviera la Merkel. Es que tú no puedes, ambos se respetaban. Tú no puedes hacer una dependencia en base a una política. Totalmente tú no puedes hacer una dependencia en esa parte estoy totalmente de acuerdo. Pero lo hizo en un ambiente de armonía, aunque es un error. Y óyeme, Europa lo hizo porque ya teme las agresiones que vienen principalmente de esa parte. Esa parte ocupó mucho más de la mitad de Europa y llegó casi hasta la frontera con Francia. Sí. Entonces, esta gente va a permitir que esa agresividad sea normal, de que se tomen territorios de otro país y que lo vean normalmente. Eso le da mucho poder a ese agresor. Alemania cerró. Acuérdense de otra cosa también, que el efecto en Europa no es que se expanda la guerra, que haya repercusiones, es la inmigración. Sí. Ya Europa, un continente pequeño, por más que uno dice de Europa territorialmente es una cuestión muy pequeña. Ya no le caben más sirios, no le caben más palestinos, no le caben más africanos, Argelia, y ahora tú estás hablando de 1 o 2 millones de ucranianos que, o sea, es como el cuento de vienen más, de verdad, o sea, son más ahora, ¿entiendes? Sí. Una pregunta, ahora le toca a Emil hacerle una pregunta a ustedes. ¿Cuál hubiera, así como me acordaron esto, que fue un chiste el otro día en una tertulia con unos amigos? ¿Cuál hubiera sido, ya que mencionamos lo de la Merkel si estuviera ahora, y ustedes saben por dónde viene la pregunta, cuál hubiera sido la reacción de los Estados Unidos con Ucrania y la invasión rusa si fuera el presidente Trump? Trump. No se hubiese dado. No se da.
No, Eso Trump, hubiese dado- No se da, Trump la invasión a Ucrania no, no se hubiese actúa dado. en contra de Putin, no No, hubiera no, actuado no. en contra de Putin. Recuérdate que Trump dijo Pero que ¿y por tenía qué- que vivir en y por qué armonía con tú dices Rusia. que no se da la invasión. ¿Eh? ¿Por qué él dice que no se da la invasión entonces? Bueno, nosotros entendemos Que no se vale. que Trump no... Trump, de hecho, definió muy bien las relaciones con Rusia. Vamos a estar en armonía con la segunda potencia. Somos dos países poderosos, no debemos pelear. Cada uno tiene sus objetivos y podemos convivir. En ese sentido, Rusia y Estados Unidos nunca se iban a enfrentar de esa manera, porque ellos están enfrentados. La guerra es entre Rusia y Estados Unidos lo que está. Lo que pasa es que está en territorio ucraniano, pero es una guerra norteamericana con rusos. O sea, que tú dices que si tuviera el presidente Trump, no se hubiese dado, pero para no se hubiera nada. dado la invasión rusa. De hecho, Trump quería eliminar casi la OTAN. La iba a eliminar, ¿eh? Le faltaba poco para eliminar la OTAN. Poquito le faltaba. ¿Por qué? Porque Trump decía que la OTAN le estaba costando demasiado dinero No, a Estados que Unidos a para Trump- lo que estaban consiguiendo. A Trump le gustan los gobiernos fuertes y esa era su tendencia. Pero que la OTAN nada De más es apoyo para a Putin. defenderse. Pero la OTAN es una organización para defenderse de Rusia. Mira, Bolsonaro apoya a Putin. No, pero ve acá. Trump en una dijo delante de una rueda de prensa con el presidente Putin ahí, le preguntaron la opinión, la FBI dio su opinión y dijo que hubo interacción con los rusos en las elecciones. Y dijo que no era verdad. Y dice Trump delante de Putin, no, yo a quien le creo es a él. Así fue. A mi amigo. Yo Así fue. Le quitó la reputación al FBI, sí, Ay, así mismo. muchacho. Sí. Pero vuelvo y te digo, o sea, mira, realmente, ahora te hago yo la pregunta. ¿Para qué está sirviendo la OTAN en los últimos 10 años? No. Sin la guerra, sin esta guerra de ahora. ¿Para qué había servido la OTAN? ¿De Bueno, quién se estaba defendiendo Europa? de eso que está Rusia? pasando ahora. No. De lo que está pasando ahora. No. Pero bueno, yo no vengamos creo, al territorio yo no creo que porque vamos Rusia a era una caer, amenaza para Europa. vamos a hacer. ¿Qué tú crees, Pero bueno. Emil? Mi papá me dijo desde chiquito, desde que empecé en el programa de radio, no hable de política. Así mismo es. Vamos al territorio Entonces, dominicano. vamos de nuevo para la economía. Vamos para la República. Ahora esto es una pregunta generalizada para la inflación. La inflación está generalizada, o sea, todos los países del mundo tienen inflación. Pero yo dije que increíblemente cada región o cada país tiene una situación diferente de por qué tiene inflación. En el caso nuestro, dominicano, es una inflación muy importada, independientemente de que ayudó también la parte de la política monetaria establecida, de darle dinero a la gente, poner dinero a la gente en la mano de la gente. Claro. Pero a partir de ahí, ya nuestra principal razón o causa de inflación es importada. Pero cada país tiene una razón diferente. Yo necesito que Emil nos describa cuál es la razón por región, si se quiere, de por qué hay inflación en Europa, por qué hay inflación de diferentes formas en cada uno de los países europeos, si te da el tiempo, y cuál es la inflación de Asia, por qué, la inflación norteamericana, por qué, etcétera. O sea, quiero una descripción lo más rápido posible. No estoy de acuerdo contigo y ahorita hablo de eso. Está bien. Es muy, como lo mencionamos ahorita. Turquía tiene una inflación de un 86% en lo que va de año. Turquía depende de turismo, tiene muchos minerales, tiene muchas relaciones comerciales, sobre todo con esa parte del mundo, pero 86%. Eso es desastroso. Inglaterra, una de las 7 economías del mundo, 10%. Los Estados Unidos, 8.1%. Hong Kong anda por lo mismo. Japón, ellos no son muy claros con su número, pero es una situación generalizada. Todos tienen la misma consecuencia, todos vienen de la misma raíz. Número 1, el encerramiento de China con el aguante de los furgones. Eso es sine qua non. Okay. Número 2, las grandes ayudas financieras a sus pueblos, a sus desempleados, enorme. Eso lo vimos hasta con el mismo presidente Trump, cuando llegamos a un 11, un 12, 13, 14% de desempleo. Esta gente hay que ayudarla de alguna forma. Entonces, ese dinero, ahora, la medicina de la inflación, y en eso estoy muy de acuerdo con muchos analistas,
El problema de la inflación, que queda inflación por rato todavía. Así es. Esto no va a ir de 8% a 2%, como quiere la Reserva Federal de los Estados Unidos ahorita. No, estos son 1, 2 años, 3 años que vamos a estar en este tema, y eso es perjudicial para el mercado de acciones, etcétera, etcétera. Pero fue que la Reserva Federal de los Estados Unidos y en el mundo esperaron demasiado. Los aumentos de tasa interbancaria debieron de empezar en el verano del año pasado. Ya. Porque hoy, esto de mensualmente 0.75%, y ya lo dijeron, por los próximos 3 reuniones, 0.75% para llevarla casi a un 5%. Óyeme, eso está demostrando, y desafortunadamente es muy corto, porque el periodo es muy corto, de 6 meses es imposible ver resultados inmediatos. Pero queda inflación para largo, queda inflación en el mundo entero por mucho tiempo, van a seguir los aumentos de tasas interbancarias. Sin embargo, en la República Dominicana, para que volvamos a la República, es el único país en el mundo que tiene un dólar devaluado. Es el único país en el mundo donde se mantiene hoy en día todavía un subsidio de la energía, donde se mantiene la eliminación de aranceles para la importación de commodities. Entonces, esa ha sido mi discusión al aire, porque no sé con quién discutirla, porque respeto mucho, y el presidente Abinader está haciendo tremendo trabajo, es cuál es el secreto. Entonces me siento con los grandes economistas dominicanos. Emil, remesa, esa me la sé. Emil, turismo, esa me la sé también. Emil, la zona franca están exportando más que nunca, esa me la sé también. Pero eso siempre ha existido. Entonces, no he entendido. Ahora, ayer, antes de ayer, los puestos de bolsa me enviaron unas informaciones que no sabía, y ya me están contestando la pregunta. Hay un bono de Hacienda que ya salió, está saliendo esta semana, al mercado, a través de los puestos de bolsa de la Hacienda de la República Dominicana, con un cupón de 8,5%, un vencimiento de 10 años. En dólares. En dólares. Sí. En dólares. Bien, Luis sí. Manuel, y eso es, altísimo. si hay un tema importante que tratar esta noche, eso es preocupante. Sí. Vamos a hacer la pausa y venimos con ese tema para que le dé amplitud y una posición, algo que quiere decir Luis Manuel sobre el asunto de la inflación. No nos corten, amigos, quédese ahí. Continuamos en Agenda Económica. Emil, vamos a permitir que Luis Manuel hable un poquito de la inflación y para que tú continúes con eso de la tasa de interés que vamos a tener ahora con los bonos soberanos y la deuda extranjera o externa. Mira, Emil, pero antes de entrar en inflación, ese punto que tú externaste sobre la apreciación que ha tenido el peso dominicano, hay que ver también lo que está pasando alrededor de nuestros países, la parte geopolítica de esta zona, donde muchas de las democracias se están deteriorando o hay elementos que no son pro a inversión, y hay muchos capitales que están viniendo del área centroamericana y suramericana hacia República Dominicana. Y muchos negocios que se están dando por la apertura que ha habido de República Dominicana con los hubs y todo eso. O sea, República Dominicana realmente, lo que pasa es que uno no se da cuenta, pero aquí hay una dinámica muy sustancial. Fuerte. Muy fuerte. Ahora, fíjate una cosa, que es lo que decía Ezequiel. Aquí hay una inflación de demanda. No creo que haya una inflación importada. Ahora mismo han caído los precios como ustedes señalaron, de los embarques. Han caído los precios de la materia prima, el combustible no se mueve de hace mucho tiempo, o sea que eso no ejerce presión sobre los precios. Sí hay un elemento que son los alimentos, que aquí ha habido una
desgraciadamente en el sector agrícola, un sector que ha crecido muy poco, y hay mucha importación de alimentos, pese a lo que señalan aquí, que hay que oferta de alimentos, uno ve el aumento de los precios de artículos de primera necesidad agrícola que hubieron en septiembre. Tú te asombras de eso, ¿no? Pero ahí se muestra lo que es la política, el fracaso que ha habido en términos de la política agrícola. El otro elemento es que el core inflation, que es la inflación subyacente, aumentó 0.51% en septiembre, lo que refleja la presión de la demanda, ¿no? Por efecto monetario, ¿no? Y sin embargo, la inflación completa, cuando tú lo tomas a nivel de todos los componentes de lo que miden la inflación, crece 0.29. O sea que el core inflation prácticamente duplica el crecimiento de la inflación mensual, porque es de agosto a septiembre que lo estoy midiendo. O sea que aquí hay un elemento fuerte en términos de demanda todavía, pese a los aumentos que ha tenido el Banco Central en las tasas de interés que vienen reflejándose del mes de noviembre del año pasado, que ya va por 8.5 por ahí, Ezequiel, ¿no? Entonces, con estos aumentos de la Reserva Federal, yo espero que nos sigan aumentando, aunque tú ves que hay una presión todavía, una presión por efecto de demanda, pero eso tiene que caer, Ahora, aquí hay mucho dinero, aquí hay mucho dinero circulando. Y es que las exportaciones y el turismo y todo se ha dinamizado, y la remesa, y no solamente la inversión extranjera, porque es flujo de capital de eso que tú estás hablando. Mucho flujo de capital golondrino también. ¿Por qué entonces? Estoy de acuerdo contigo, Luis Manuel y Ezequiel. Entonces, si tenemos ese crecimiento del 5.5 de la economía, tenemos esa gran inversión, es verdad, la presente administración ha creado una confianza para la inversión extranjera que lo vemos en todas las esquinas del país. No es solamente que si Punta Cana, que si Santiago va a ser el hub de... No. O sea, ha generalizado en el país. ¿Por qué tenemos que hacer una emisión al 8.5% en dólares entonces? ¿Por qué? Y en los Estados Unidos tenemos que encarecer nuestros costos financieros tan altos, muchísimo más por encima de todo lo que son bonos corporativos en los Estados Unidos? Olvídate del Treasury, olvídate de cualquier deuda soberana. 8.5% en dólares no existe. ¿Cómo están los bonos de tesoro allá? 3 y pico, ¿no? 3 y pico el de 10 años, bueno, la curva está flat, 10 años y 30 años lo mismo. Pues redondealo a 4%. O sea, duplica un spread de más del doble. El doble por ciento, sí. Entonces vamos a decir, bueno, Emil, República Dominicana lógicamente no es triple A, nunca ha sido, nunca va a ser investment grade. El elemento riesgo, sí. Pero tenemos emisiones a 5 y pico, a 4 y pico, a 5 o 6, pero 8.5%. Nosotros tenemos la compañía en Miami, yo tengo una sucursal de Insight Securities, que es donde damos toda la asesoría, y tenemos una mesa de dinero, tenemos una mesa donde compramos y vendemos para nosotros y para muchos brokers, compramos y vendemos bonos. Y cuando yo le dije a la mesa esta mañana, 8.5, dice, ¿qué? Wow, o sea, es verdad que están subiendo las tasas, pero a lo mejor Hochi o alguien yo voy a tratar de textearme con Hochi mañana, pero llamé a mi gente de los puestos de bolsa y todos me dijeron, sí, Emil, salió esta semana. Pero mira, con el permiso de Ezequiel, quiero referirme a la exposición de Moisés Naín que dio esta semana. Yo tuve el privilegio y el gusto de estar con Moisés en el directorio ejecutivo del Banco Mundial por allá por los años 91, 92, 89, 90 y 91. No tiene que decir los años, no tiene que decir el año. Sí, pero aquellos años. Pues aquellos años. Y estuvimos ahí. Bueno, entonces leí la conferencia de Moisés y que habla de un país sorpresa.
Pero que este no es un país sorpresa. Yo vengo peleando hace tiempo porque comparan a República Dominicana con los países de América Latina y somos totalmente diferentes. O sea, este país no puede ser comparado con países tan malos. Con países tan malos manejados económicamente, la mayoría de ellos. No nos pueden comparar y querer aplicar soluciones que no han sido exitosas allá, queriéndolas imponer aquí. Entonces, yo tengo un pleito echado con eso, porque yo digo que esta es la economía del moriviví. Lo vengo diciendo de la década del 90. El gobierno le pone la mano y se cierra. El gobierno la deja que actúe y crece por sí mismo, como está haciendo ahora. Claro, porque tenemos un sector privado, de agroindustria, de plátano, de zona franca, de turismo, negociando con cualquier línea de hotelería a nivel mundial. ¿Cuánta licencia de aéreas dieron ayer para nuevos? Óyeme, es la única isla en el mundo que tiene 7 u 8 aeropuertos internacionales. O sea, tú estás hablando de una situación donde tú sabes cuál es el diamante de nosotros, tú sabes cuál es el valor de nosotros. Si mencionamos a Colombia, mencionamos a Chile, mencionamos a Perú, y no vamos a hablar de Venezuela, lógicamente, es nuestra democracia. Y eso es lo que tenemos que velar y rezar y ajincarnos todos los domingos por esa democracia, de que no llegue. Porque, y a mí un político me lo explicó un día y me dice, mira, aquí no va a pasar lo de Colombia ni lo de Perú nunca, porque aquí tenemos las bases de los partidos y tenemos en todos los pueblecitos, en toda la comarca, en toda la isla, hay directores del partido. Entonces no hay como esa apertura a que venga otra mentalidad más populista, más socialista, ¿entiendes? No sé si ustedes están de acuerdo con eso, pero hay que cuidar muchísimo esa democracia dominicana. Emil, para que no se nos vaya el programa a terminar sin que yo te haga esta pregunta, porque tú lo mencionaste como tema, pero no desarrollaste lo suficiente para mí. En cuanto a los combustibles, ¿qué prevé, Emil, que va a pasar con el combustible? Porque Estados Unidos quiere que bajen, Arabia Saudita y Rusia se ponen de acuerdo para disminuir la oferta, no quiere que bajen, o sea, los países productores finalmente dicen no tan bajito para que me cree problemas de flujo, de beneficio, y Estados Unidos quiere que sí disminuya porque saben que disminuir los combustibles es bajar la presión de la inflación y además quitarle un poco de potencia o de fuerza a los países como Rusia. Mira, hay dos opiniones encontradas. Una es la de Saudi Arabia, que esta mañana dice en el Wall Street Journal que ellos van a recortar, ahora a partir del 1 de noviembre, tiene un recorte de 2 millones de barriles diarios. Multiplica eso por 365 y es un reguero de barriles. Ellos van a recortar porque hay una disminución de la economía a nivel mundial, viene una recesión y ellos quieren protegerse en salud. Mentira, es lo que le está diciendo a Biden, al presidente Biden, que ya abrió a 7, 8 millones de barriles diarios las reservas ahí tienen un nombre estratégico, reservas de que sé yo qué, de los barriles del petróleo americano. Seguridad nacional. Entonces, de la seguridad nacional. Y hoy sale un reportaje del American Petroleum Institute diciendo de que acaban de hacer un cálculo de los inventarios en los Estados Unidos y dicen que hay un superávit en inventario de petróleo en los Estados Unidos y el barril que había pasado los 90 y pico, hoy está 86, 87. Entonces, eso caemos en la República Dominicana. El presidente Abinader dijo que el subsidio iba a ser de 85 a 115. Sí. Ok. Entonces yo me imagino que él toda la mañana o me escucha cuando yo hago el programa o alguien se lo dice y yo digo el barril tempranito en la mañana, toda la mañana en el programa. Y yo me imagino que él está diciendo, cuando Emil dice 86 o cuando dice 84 o cuando dice 95, ya él, y cuando está por encima de 85, señor, el subsidio, estamos hablando de 1.000 millones de pesos semanales. Porque que se otra, Ezequiel. En la República Dominicana hablamos de crisis, hablamos de inflación, pero ve, coge la Abraham Lincoln ahorita, ve, coge la Kennedy esta hora, ¿ves? Así es. No cabemos. El tránsito es terrible. Terrible el tránsito.
Entonces ahí es... Quemando gasolina. Así Ahí, es. y ahí, Luis Manuel, es donde yo siempre he dicho, yo he criticado el tema del subsidio. Así es. Porque en gran parte es político, y eso lo entendemos todos. O sea, cuando éramos muchachitos en los 90, pero ahora lo entendemos un poquito mejor con las canas. Es un tema político. Deja que se sufra un poquito el dolor. Así es. Súbelo a 350. Así A 9.000, es. que no lo reelige. No, pero no es un tema de reelección. Que el pueblo sienta el dolor. ¿Entiende? Que se sienta la realidad que está pasando hasta los mismos Estados Unidos. Señora, aquí en verano estábamos pagando $5 un galón. Y en la República Dominicana la gasolina estaba más barata que aquí. Entonces, es como, a ver, suéltalo un poquito. A 9.000, políticamente eso no es buena idea. Mira, el problema ahora mismo no es de si lo subimos o no. Ahora es que no se puede subir, porque la población va a entender que como está bajando, si no nos lo van a bajar, menos nos lo van a subir. O sea, eso es una mala costumbre, eso es un mal hábito. Claro. No, Sí, en buen dominicano lo mal acostumbramos. exactamente. Sí, porque si cuando estaba en 105 me lo dejaron a 300, no puede ser cuando esté en 85 me lo suban a 350. Exacto. ¿Entiendes? O sea, es un gran problema. Y ahí arrancan con el pobre hito y la forma. Emil, el programa terminó, Emil. Así Bueno. que te vamos a agradecer tu participación. Señores, gracias a ustedes, gracias por el honor A de ti. su tiempo y hacía tiempo. Oye, yo estoy sentado en mi oficina, yo hasta esta hora más o menos cuando ustedes quieran. El díganle a culpable, Julio que se comunique. el culpable es Julio. Vamos a echarle la culpa a Julio. Muchísimas gracias. A ti. Y buenas noches y bendiciones a todos los que nos escuchan. Igualmente, Igual a todos ustedes. Gracias, gracias. Gracias a ustedes, amigos, por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.